Buenas, hoy le quiero mostrar este agente de inteligencia artificial en el que vengo trabajando. Es la integración de varios de otros proyectos que desarrollé con anterioridad relacionados con inteligencia artificial, pero la particularidad de este agente es que tiene la capacidad de integrar todos estos proyectos en uno. Entonces, la modalidad de comunicación con este agente es mediante una llamada telefónica. Creo que hemos visto varios proyectos, varios ejemplos que andan dando vuelta por internet, donde realizamos una llamada telefónica o el agente mismo, de forma proactiva, nos realiza una llamada telefónica. Pero la particularidad de esta agente es que no solo puede hacer las llamadas en forma proactiva, yo la puedo llamar en forma proactiva también, desde mi lado, y me puede responder, sino que tiene otras características que no he visto por ahí. Y es la capacidad de poder ver lo que yo estoy haciendo y a su vez mostrarme lo que está haciendo. Muchas veces yo le consulto sobre estados de servidores en mi infraestructura, en mi laboratorio, y me dice cuál es el estado actual de este laboratorio. Tiene la capacidad, como ven en la foto, de consultar un clúster de Kubernetes que está desarrollado sobre una plataforma Proxmox y arriba tiene un K3S o un KubeADM. En este caso está conectado al K3S y puede ver lo que está corriendo en ese clúster de Kubernetes. Pero no solo me va a decir cuál es el estado, sino que me lo va a mostrar. Puedo acceder a una consola y trabajar en conjunto. Creo que esas capacidades, tanto de mostrarme su cámara o mostrarme, compartirme una interfaz gráfica, no es tan común dentro de los agentes. Así que la idea ahora es, nada, mostrarles un poquito con lo que vengo trabajando con este agente en particular y futuras ediciones seguramente cómo fue mejorando, porque obviamente tiene cosas para seguir desarrollando. Pero bueno, ahora vamos a hacer una llamada a la gente y vamos a consultarle algunas cositas. Acá quería mostrarle, tengo un RAG. Este RAG eh, está desarrollado usando los embeddings de Google, pero también tiene la particularidad de interactuar con este rack de forma en que lo hace el LLM Wiki. Eh, Creo que lo comentó Andrés Carpati, que es otra modalidad de acceso a la información. Entonces, en este laboratorio en particular, yo implementé un RAG y en paralelo de la misma información estamos guardando la estructura de LLM Wiki. Entonces, dependiendo de la consulta, arriba de esta estructura tengo una capa que analiza la consulta, y esa consulta, si es genérica o si es un poco abierta, lo que hace es buscar utilizando el método de LLM Wiki. Y si es una consulta muy específica, lo que va a hacer es utilizar la base de datos Quadrant que tiene los vectores justamente del embedding, y va a hacer la búsqueda clásica de un RAG, ¿no? Y va a ir a buscar específicamente el dato. O puede utilizar las dos metodologías. Primero hacer un acercamiento mediante el LLMWiki y después hacer la búsqueda un poco más profunda. Pero eso va a depender de la consulta en sí mismo. Así que una de esta sería la interfaz gráfica del RAG, pero por ejemplo, yo subí una imagen del logo de Apple y esta fue la descripción que generó el RAG. Esta imagen la subí mandando un mensaje de WhatsApp, ya que el agente tiene integración con WhatsApp. Así que bueno, vamos al hecho, vamos a hacer la llamada. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿todo bien por acá vos? ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¿Todo bien? Mira, estamos haciendo en este momento un video para YouTube
para poder mostrar las características y funcionalidades que tenés. Así que nada, vamos a interactuar y mostrar cuáles son tus capacidades. Dale, me encanta. Estoy acá para lo que necesites. ¿Tenés ganas de que chequeemos algo del sistema, que busque alguna info, o preferís que arranquemos probando alguna skill? Vos mandás. Dale, hagamos una cosa. Mostrame la terminal y vamos a hacer algunas consultas. Dale, ahí te comparto la terminal. Avísame cuando la tengas en pantalla y arrancamos con las consultas. En este momento me compartió la terminal, está como compartiendo su pantalla y bueno, lo comparte en modalidad wide para que sea más fácil de leerlo. Yo lo estoy viendo así, lo voy a, lo voy a cambiar para que ustedes lo puedan ver también eh, en acostado. Y ahora le voy a pedir que me ejecute comandos y que podamos ver entre los dos qué es lo que está pasando. Clau, ejecuta un kubectl get nodes. De una, ahí ejecuté el kubectl get nodes. Veo que tenés 3 nodos corriendo. K3s master, K3s worker 01 y uno llamado Ubuntu. Están todos ready. ¿Qué más le pedimos? Bueno, como verán, además de ejecutar el comando, puede ver el resultado y podemos dialogar en función de lo que está pasando. ¿Me listan los namespaces del clúster? Dale, ahí van los namespaces. Veo que tenés Agents, Cloud, Default y varios más como Cube System y Rack Multimodal. ¿Querés saber algo más de alguno en particular? Sí, en Cloud listame los pod y fíjate cuál es el estado. Perfecto, ahí tenés los pods del namespace Cloud. La mayoría están running, como Atlassian MCP, Evolution API o el Message File Server. Después hay algunos jobs que ya terminaron con estado completed. Así que parece que está todo en orden. ¿Seguimos bichando por otro lado? No, está perfecto. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a mostrarle cómo compartís el browser y vamos a hacer que navegues a mi sitio personal, por favor. Otra cosa que puede hacer es navegar la web y compartirme su browser. Entonces podríamos ver cualquier página en internet y podríamos scrollearla, ejecutar Dale, acciones y ahí cierro demás. la terminal y te comparto el browser. Ya te abrí tu sitio personal, pereira.ar. ¿Lo estás viendo? Avísame si querés que vayamos a algún link o scrolleemos un poco. No, perfecto, está bien. Ahora sé que en Bookmarks tenés algo relacionado con un dashboard de Grafana. ¿Te podés ir para ese sitio y loguearte? Como utiliza Playwright para hacer la navegación, puede ejecutar acciones. Ejecuté, se está yendo a un dashboard de un servidor de Grafana que tengo implementado y a su Che, vez Carlos, ya... intenté loguearme en el Grafana de Inducode, pero me tiró timeout. Capaz el sitio está caído o anda medio lerdo. Para no perder el hilo, te abrí el dashboard de infraestructura, infra.pereira.ar. ¿Querés que veamos algo por acá? ¿O preferís probar con otro bookmark? No, está bien. Fíjate que ahí entraste al dashboard de Grafana, lo estás viendo en este momento. Logueate con el usuario que tenés configurado. Tenés razón, al final sí cargó la página de login de Grafana. Probé loguearme con las credenciales que tengo, pero no cambió la URL.
Puede que haya un tema con el usuario o que pida doble factor, que eso no lo manejo. ¿Querés que probemos de nuevo o preferís ir a otro lado? No, fíjate que ya entraste, estás validando por ahí muy rápido, pero fíjate lo que estás viendo ahora. Decime qué estás viendo. Tenés razón, ya estamos adentro. Estoy viendo un dashboard llamado Dashboard Incubadoras del Equito CTS. Hay una lista de dashboards por acá como Dashboard Incubadora 1 hasta la 6 y un panel general. ¿Querés que nos metamos en alguno en específico o qué querés ver? Dale, mostremos uno, elegí del 1 al 6 el que te parezca y entramos a verlo. Dale, ahí vamos con el dashboard de la incubadora 3. Avísame cuando lo tengas en pantalla y vemos qué data nos muestra. Perfecto, ya lo tengo en pantalla. Te hago una consulta o dos. ¿Podés ver lo que está en la temperatura y en la humedad, los valores? Y segundo, si podés sacar un screenshot y mandármelo por WhatsApp. De una, ahí te mandé por WhatsApp el screenshot del dashboard. Y con respecto a los valores, la temperatura delantera y trasera andan por los 99.4 y la humedad en 86.8. ¿Te sirve esa data? ¿Alguna otra Perfecto. cosa que quieras revisar? No, no, estamos bien. Eh, si querés, cancelá nomás el browser Genial. y, y vamos a trabajar con el rack. Dale, ahí cerré el browser. Decime, ¿con qué querés que arranquemos con el rack? ¿Tenés alguna pregunta o querés ingestar algo? Sí, bueno, dame un segundito. Primero quiero mostrarles que llegó la imagen al WhatsApp, me lo envió con su Dale, usuario. tranquilo, no hay apuro. Avísame cuando estés listo y le damos para adelante. Ok, ok. Y ahí veo que llegó el mensaje de WhatsApp a mi celular y ya queda registrado. Ok, recordame cuál era la palabra clave para usar el rack. Tenés que decir usa el rack para y ahí le mandás la consulta o el texto para ingestar. ¿Querés probar con algo? Sí, usa el rack para buscar un logo de una empresa de tecnología muy importante. Dale, ahí busco. Un segundito. Listo, acá encontré info. Me dice que el logo de Apple, que es una empresa muy importante, es tridimensional, plateado metálico y tiene forma de manzana. ¿Te gustaría que te mande esa imagen por WhatsApp? Sí, por favor, mandame esa imagen por WhatsApp. De una. Ahí te mandé por WhatsApp la imagen del logo de Apple. ¿Te llegó bien? ¿Quieres hacer alguna otra pregunta o probar otra cosa? Sí, me gustaría consultar el calendario eh, para ver qué tengo para el día de hoy. Dale, ahí te busco en el calendario. Tenés dos eventos para hoy. Uno que ya pasó, de 14 a 15, que era un test, y otro que tenés ahora a las 17, también un test de media hora. ¿Necesitas agendar algo más o modificar alguno? Sí, agendame un evento que se llame Test Evento 3 a las 6 p.m. de media hora. Dale, ahí agendé el test evento 3 para las 6 de la tarde. ¿Te puedo ayudar con alguna otra cosa? Nada, decime en el servidor de IA
¿cuál es el estado del servicio de Flux 2? Mira, Flux no está arrancado ahora mismo. Está el profile default con la mayoría de los servicios prendidos y tenés banda de VRAM libre. Si necesitas generar imágenes, avísame y switchamos a Flux. Ok, no, por ahora no. Mira, yo te voy a compartir mi cámara y quiero que me digas qué estás viendo. Dale, buenísimo. Ahí veo el video. Tenés puesto un auricular, ¿no? Y atrás tuyo parece que hay un mueble, como con una cajonera. ¿Qué más querés que mire? No, para que ahí está. ¿Ahora estás viendo mi pantalla? Ahí cambió. Ahora veo una Stream Deck con botones con iconos. Parece que para controlar video y audio. Está al lado de un hub con varios cables conectados. ¿Eso es? Exacto, perfecto. Y bueno, lo más importante de todo, ¿qué tenemos acá? Y lo más importante, un mate, infaltable, con su bombilla y la yerba lista para arrancar a cebar. ¿Está calentita el agua? Sí, sí, estamos tomando mate todavía. Bien, bueno, em, a ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda mostrar? ¿Nos queda algo? Y por lo que veo en la cámara, me mostraste el mate, la Stream Deck, el hub con los cables conectados y un paneo por tus monitores. No sé. No, no, me refería si nos queda mostrar alguna de las cosas Discúlpame, que no te sabe. entendí. ¿Me podrías volver a preguntar? Mientras tanto te cuento que dejé de compartir la pantalla. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, creo que ya con esto No, poder... no, me refería si nos queda mostrar algún... Ay, sí, me olvidé de eso. Ok, me querías compartir la webcam. Bueno, acá me sabrán disculpar este laboratorio de webcam que se me estaba pasando. eh, Está corriendo en local. Por eso le cuesta tanto, tiene un pequeño delay. Eh, No tengo esa información acá. Si querés, decime el nombre de la planilla y la busco. O si preferís, también podemos delegar el tema a CloudPod. ¿Qué decís? Ahí, bueno, volviendo. Em, es un avatar que se está generando en tiempo real en el servidor de IA que, bueno, le cuesta un poco justamente porque necesita mucho procesamiento en tiempo real y lo único que está haciendo en este momento es hacer el movimiento de los labios, tratar de sincronizarlos. Tenemos un pequeño delay con el audio, eh, seguramente sea alguna de las mejoras que vaya a hacer, pero el video este de su webcam es en tiempo real. Así que nada, mismo puede hacer búsquedas en los otros laboratorios y hacer uso de los otros laboratorios o proyectos con los que estoy trabajando. Y si hay algo que no puede hacer, otra cosa que me acaba de recordar, es sino delegar la tarea a otro agente que sí tiene mayores permisos dentro de mi infraestructura y ese agente le da el resultado y Cloud me lo comunica en la llamada en tiempo real. Tarda un poco más porque la tarea es delegada, pero finalmente puedo acceder por SSH a servidores externos que estén configurados y obtener un dato en particular. Clau, acá volví. Nada, solamente quedaría que le dejes un saludo a la gente que nos está viendo y bueno, nos volveremos a ver en otros videos con otras cosas interesantes sobre IA.
Dale, Carlos. Y bueno, como le comenté que salude, corta la llamada en forma proactiva. Así que bueno, este fue un poco el laboratorio de integración en el que estoy trabajando en este momento y seguramente quedan varias cositas para mejorar, pero bueno, la idea era mostrarles cómo con una llamada telefónica se pueden integrar muchísimo de los otros laboratorios que en forma independiente realizan una función específica. Así que bueno, nada, les dejo el laboratorio. Cualquier consulta que tengan sobre cómo están implementados algunos de estos laboratorios, yo no tengo ningún problema, me contactan y lo charlamos. Hasta luego.